y se sigue la grieta otra vez en lo que es Cava y Amba, en lo que tiene que ver con la presencialidad de las clases. Y para hablar sobre esto también, la importancia de la presencialidad en las clases, vamos a dialogar con la licenciada Olga Romagnoli, presidente del Colegio de Psicopedagogos de Santiago del Estero. Así que, licenciada, muy buenas tardes. Luciana, Jorge y Sebastián la saludan. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a toda la comunidad de la radio. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, licenciada, ¿cuál es la importancia de la presencialidad de las clases? Hola. Hola. ¿Se escucha? Sí. Sí, ¿se escucha? Ahora sí, la escuchamos. ¿Se escucha bien? Sí, la escuchamos bien. ¿Verdad? Hola, sí, la escuchamos bien. Usted La nos... presencialidad de las clases es fundamental, ¿no es cierto?, para un poco contrarrestar esta disrupción que se ha producido en el sistema educativo debido a la irrupción, ¿no es cierto?, de este virus, obviamente en toda la comunidad, en todas las sociedades, en todo el país, en todo el mundo. Entonces ha producido una problemática, ¿no es cierto?, que recién estamos viendo porque están apareciendo los niños en las escuelas, los adolescentes en las secundarias y los jóvenes en los niveles superiores. Entonces se está viendo la necesidad de reconvenir, de rehacer un contrato con lo que es el aspecto educativo, en donde lo pedagógico que prima, ¿no es cierto?, en el acto de enseñanza y aprendizaje, viene un poco a interpelar precisamente el tema de la bimodalidad y considerar que la presencialidad es un necesario encuentro de ese alumno con el docente. Entonces, en todos los niveles educativos, yo tengo pacientes en niveles superiores que les está costando adaptarse a lo que es ahora la propuesta de la virtualidad en adultos. Entonces, imaginémonos en niños. Uh-huh. Con respecto a los problemas de aprendizaje, obviamente que se agudizan cuando no hay presencialidad, porque el docente es el especialista respecto de la enseñanza y tiene los recursos como para brindarle a su alumno el espacio y la metodología adecuada para el objetivo de aprendizaje. Entonces, el salto a la bimodalidad o a la virtualidad fue repentino y también puso un poco al desnudo, ¿no es cierto?, el analfabetismo informático por parte de los docentes. Es decir, también interpela ese saber docente porque la plataforma que tenía en ese momento el docente era el encuentro, el cuerpo con el otro, y ese encuentro pasó a la plataforma de la pantalla, a editar videos, a hacer documentos en línea, y esto no es fácil, ¿no es cierto?, porque supone un saber hacer en alguien que está aprendiendo a hacer, porque obviamente los docentes, la gran mayoría, en un 90%, no tuvieron formación respecto a la virtualidad. Claro. Por el otro lado, esta crisis, esta disrupción de la virtualidad en el sistema educativo ha provocado el empoderamiento de la escuela, ¿no es cierto? O sea, la escuela sigue siendo el lugar indicado para construir los dispositivos de aprendizaje, no es el único, pero es el más adecuado, y en la virtualidad estamos en un proceso, en un camino de aprender cómo se dan los recursos, y en ese sentido nos falta mucho camino por recorrer. Y en este momento el problema específicamente que está teniendo el AMBA tiene que ver con una situación muy puntual, contextual. Uh-huh. Es decir, la problemática que tienen en Buenos Aires, que tienen mucho hacinamiento, hay una posibilidad de una cepa del virus que estaría como localizado, mientras que en otros lugares no hay ese problema. Entonces, hay que darle a los niños y a las familias la seguridad de que el alumno no es un vector, y ni el docente tampoco, no es un vector transmisor del virus. En la escuela, si cumple con los protocolos, es un lugar seguro, aunque eso no indica que no se pueda producir en un 100% el contagio. Pero la escuela es un lugar seguro, y actualmente
el nuevo vínculo que se está estableciendo con los alumnos, ya sea desde las aulas burbujas y toda la caracterización de los aprendizajes que estamos teniendo ahora, son válidos porque estamos aprendiendo dentro de la emergencia, estamos aprendiendo en la emergencia, y es un saber que estamos construyendo haciéndolo. Entonces, estamos como en un momento de muchísimo aprendizaje, donde obviamente hay que recurrir a los especialistas, en este caso los inmunólogos, los médicos, que nos van a decir cuál es la forma de cuidarnos, y que además es tan importante para el niño que además de los contenidos pedagógicos que tiene que internalizar, también hay un atravesamiento de la importancia del factor de salud, ¿no es cierto? O sea, la salud es lo que en este momento tiene el primer lugar, porque nos estamos aprendiendo a cuidar solos, entre todos y con el otro. O sea, a pesar de que el otro está en una relación distante, en cuanto a la distancia física necesaria para que no se provoque el contagio, igual es una nueva forma de revincularizarnos. Entonces, todo esto es necesario porque hay como una especie de agotamiento, ¿no es cierto?, de lo que es la virtualidad, sí, por el lado de los chicos que tuvieron la virtualidad. Y por el otro lado sabemos que un porcentaje altísimo de chicos no tuvieron el acceso a la virtualidad, por lo tanto la presencialidad un poco, en este momento, un poco bastante, en la pandemia, homogeneiza el derecho de los alumnos de aprender y el de asistir a la escuela, porque asistiendo a la escuela, el Estado de alguna manera se asegura que ese alumno sea un sujeto de aprendizaje. En cambio, si no existe la presencialidad, la virtualidad, en ese momento el Estado no la está asegurando. Entonces, tenemos un niño que tiene mucho más posibilidad de interactuar con objetos de aprendizaje en la presencialidad que en la virtualidad. Bien. Licenciada, en este vaivén de la virtualidad y de la presencialidad, ¿quiénes lo sufren más? ¿Los niños del primario? ¿Los adolescentes? Porque es como que siempre se estigmatizó, ¿no?, de alguna manera, a que el adolescente siempre estaba con el celular, con la tablet, con la computadora, y justamente son ellos quienes, me parece a mí, acusaron más la falta de contacto para con el compañero. Tal cual. ¿Quiénes son los que acatan más o los que sufren más el tema de la no presencialidad o no contacto físico? Tal cual. Mira, el tiempo que la institución estuvo expuesta necesariamente a la virtualidad ha provocado un hastío. Sí. En todos, en los alumnos, en los docentes, en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes que están cursando la universidad, ¿no es cierto?, porque están como saturados, ¿verdad? Entonces, los chicos obviamente están conectados con Internet, pero es una conexión donde no hay un vínculo en relación al aprendizaje. Aprenden muchas cosas, claro que sí, leen más que antes, ¿no es cierto?, porque leen los WhatsApp, leen los mensajes, leen lo que se escribe por Internet, pero no hay una enseñanza-aprendizaje en el tiempo que están específicamente en los docentes. Y yo diría como para hacerlo más representativo, que la ausencia, ¿no es cierto?, de la presencia del docente en el primer ciclo, incluyendo el nivel inicial, o sea, sería sala de 3, 4 y 5, primero, segundo, sí, tercer grado, hizo estragos, sí, directamente, ¿no es cierto?, porque ahora con toda la intencionalidad, con toda la actitud por parte de los padres de poder acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ese proceso de enseñanza-aprendizaje se sostiene en un vínculo. Ese vínculo, además de ser interpersonal con la docente o con la figura que sea representativo del saber, es necesario. Y además, otras teorías, ¿no es cierto?, cognitivas, sostiene que además de tener el vínculo interpersonal, el aprendizaje se constituye en sociedad.
o sea, con el otro, Claro. con el compañero, que te escucha, que te puede hacer preguntas, que te puede repreguntar, que puede cuestionar lo que vos decís o puede cuestionar lo que dice la docente en un contexto de aprendizaje. Por supuesto. Entonces, la presencialidad está provocando realmente volver a evitar el vínculo, enseñanza y aprendizaje. Sí, tomamos en muchos aspectos la bimodalidad y la virtualidad, pero empoderamos. La pandemia nos ha permitido empoderar la presencialidad, porque además de que la escuela sigue siendo el lugar, ¿no es cierto?, por antonomasia, donde se construye la subjetividad, ¿no es cierto?, es decir, con el otro, con las historias, la biografía que hacemos de lo escolar, que forma parte de nuestras vidas. A eso se le suma que el aprendizaje, como dentro del contexto familiar, tiene otra significación, no es la misma significación que tiene dentro de un contexto donde está representada la cultura, Claro. que es la escuela. Entonces, nosotros, los psicopedagogos, vemos con muy buenos ojos que la presencialidad contesta con todos los protocolos de seguridad, porque se dio que en el momento de la pandemia, y yo no tenemos porcentajes, pero es altísimo los chicos que no pudieron acceder a un celular, a una tablet, a internet. A internet, básicamente, sí. ¿Cómo? A internet, básicamente, digo que muchos niños no pudieron acceder al servicio de internet por el solo hecho de no tener ni siquiera datos móviles. Así es, tal cual. Entonces tuvimos infancias, ¿no es cierto?, que, a ver, como para decirlo de alguna manera, yo les represento a los papás que, así como los niños crecen en peso, ¿no es cierto?, y ¿no es cierto?, en altura, también la inteligencia crece, ¿sí? Y si la escuela crece, por supuesto, desde el punto de vista cognitivo. Entonces, si la escuela hace algo, es contribuir justamente al desarrollo cognitivo y tiene las estrategias y los recursos para que eso pueda acontecer. Obviamente que la virtualidad ha producido repentinamente que esa posibilidad, ¿no es cierto?, de crecimiento desde lo cognitivo se haya, en algunos casos hay chicos que siguieron progresando porque tuvieron estímulos cognitivos y se ha producido el aprendizaje. Vamos a suponer en el mejor de los casos, ¿sí?, donde hubo quizás algún la familia que tenga recursos pedagógicos como para que el aprendizaje se pueda sostener, ¿no es cierto? Porque el aprendizaje es complejo, no es solamente dar un tema, enseñar una letra y el niño la repite y no, es un proceso. Ese proceso fue difícil poder sostenerlo con la virtualidad, con las cartillas, muchas cartillas, no había un protagonismo del niño, sino que estaba como en una mayoría protagonistas los padres, eso en otros casos no, pero bueno, es decir, la virtualidad vino a responder, ¿cierto?, a esta situación de pandemia y ha producido muchas conductas disruptivas, la discontinuidad en la que está dando en este momento rangos de signos y síntomas donde se están agudizando, se están viendo muchísimas problemáticas de aprendizaje que tienen que ver con este contexto que no es el ideal para aprender. Por supuesto. No es el contexto ideal, puede ser un componente, ¿no es cierto?, facilitador o de profundización de los aprendizajes. Pero si algo ha manifestado la pandemia es que, que contrariamente a todo el movimiento de lo tecnológico, de todas las plataformas que hay, que nada reemplaza la clase del docente. Licenciada, una pregunta que tiene que ver con el futuro, ¿sí? ¿Cree que puede llegar a ser necesario después, obviamente esperando a que recuperemos la normalidad que conocíamos hasta antes de la pandemia, con todo esto de que algunos sí, otros no han podido y que todo lo que ha generado esto de la virtualidad y la no presencialidad, que en algún momento, volviendo obviamente, repito, a la normalidad que teníamos,
haya que hacer alguna evaluación, ver los chicos cómo están, y que seguramente eso pueda llegar a tener o pueda haber generado algún atraso, como estábamos hablando de lo cognitivo, de todos los chicos, de todos los que están precisamente en año escolar. Claro, sí, yo creo que ha producido, ¿no es cierto?, como podemos decir como un estancamiento, o sea, no ha sido una situación donde el aprendizaje discurrió por el lado de la normalidad. Claro. Es decir, ¿cómo se evalúa eso? Eso se evalúa, cada docente, ¿no es cierto?, docente a cargo de grado va a hacer lo que se llama una evaluación diagnóstica, ¿no es cierto? Entonces, generalmente estamos con recursos como entre paréntesis, como que los chicos en quinto están entre paréntesis, pero en realidad están en cuarto, sí, desde el punto de vista de los contenidos de aprendizaje, ¿no es cierto? En general no hubo avances significativos, o podemos asegurar que se han internalizado esos conceptos, ¿no es cierto? Porque la idea es que el alumno pueda disponer de esa información y la pueda poner en presente a través de una actividad significativa que además pueda poner en acto ese conocimiento, porque si no es aprendizaje, es simplemente enseñanza. Claro. Entonces, no ha habido el contexto adecuado para que esto pudiese darse, por lo cual yo creo que en todas las escuelas se están haciendo las evaluaciones diagnósticas de cada espacio curricular, y cada docente verá, ¿no es cierto?, si va a tomar, sabemos que se debe planificar desde lo que nosotros llamamos la zona de desarrollo próximo, es decir, el aprendizaje que tiene, digamos, internalizado próximo, para que pueda hacer el anclaje con el aprendizaje que viene, porque si no lo anclamos, va a ser un aprendizaje en vacío. Si yo, por ejemplo, estoy enseñando la tabla del 3, ¿no es cierto?, y no sé cuál es el procedimiento que subyace a la operación de la multiplicación, no sirve de nada que enseñe la del 5, la del 6, la del 7 y la del 8, porque no hay un anclaje donde pueda sostener ese aprendizaje para que el chico pueda seguir aprendiendo. Y claro, es muy importante eso, porque muchos docentes por ahí no toman el foco en los aprendizajes que sostienen los aprendizajes anteriores, ¿no? Entonces ese es como un consejo, digamos, desde el punto de vista psicopedagógico, para que cada alumno tiene una zona de anclaje distinta. En algunos pudieron haber avanzado en la pandemia, pero también tengo que ver que algunos no tuvieron la posibilidad de interactuar con ningún docente. Entonces no puedo planificar de la misma manera para todos, cuando hay diversidad y cuando la homogeneidad ya es parte del pasado. Es decir, todos los chicos aprenden de distinta manera. Entonces se hace más complejo para el docente, porque prácticamente diría que tiene que hacer una planificación casi individual. Claro. ¿No es cierto? Porque cada chico pudo aprender en pandemia, aprender, entre comillas, de distintas maneras. Y eso el docente sí tiene que ponerlo en consideración a través de una evaluación diagnóstica para saber de dónde va a partir. Sí, yo no puedo enseñar la estructura morfológica de la oración si el alumno no sabe escribir, por ejemplo, todavía. Claro. Y hay muchos chicos que con esto de la pandemia, que tenían problemas de aprendizaje y que obviamente durante la pandemia no se pudo evaluar hasta que se dio la posibilidad de la presencialidad en los consultorios, y pudieron ser evaluados los problemas de aprendizaje. Por otro lado, lo que también nosotros no tenemos, digamos, como parte de salud en Santiago del Estero son los servicios de psicopedagogía gratuitos, ¿no es cierto? No existen en los hospitales, tampoco están en las UPAs, y nosotros estamos, desde el colegio, estamos tratando de generar un espacio gratuito porque vemos y escuchamos tanta demanda que hay, entonces estamos con una audiencia con la ministra para que nos pueda otorgar un espacio para ofrecerle esta propuesta. ¿Por qué? Porque el problema de aprendizaje, ¿no es cierto?, si es detectado a tiempo en la etapa de
la primera infancia, de la segunda infancia, tenemos un adulto que se va a poder relacionar laboralmente desde un trabajo, desde un saber, desde una profesión. Pero si no, el problema de aprendizaje en la edad adulta hace estragos. Claro. Por eso es importante detectarlo. Muy bien. Claro, por supuesto. Licenciada, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Le comentamos que hay gente que está escribiendo, escuchándola. Dice, por ejemplo, una de nuestras oyentes nos cuenta que está total y absolutamente de acuerdo con usted, con lo que está exponiendo. Nos comenta que es docente jubilada y que nada reemplaza la relación alumno-docente en forma presencial, porque los padres sencillamente no son docentes, sino que son padres. Entonces, cada uno con sus trabajos para sostener a la familia. Así que, bueno, mucha gente que le está escuchando atentamente, le agradecemos muchísimo y seguramente vamos a estar en contacto nuevamente con usted. Bueno, muchas gracias. Yo quería comunicarle a la población oyente de la radio que nosotros tenemos en la página del Facebook, que es el Colegio Profesional de Psicopedagogos de Santiago del Estero. Nosotros tenemos muchos artículos, mucha información, tenemos en el Psicopedagogos Instagram, también donde tenemos vivos, donde conversamos estas problemáticas con especialistas y está, digamos, disponible para toda la comunidad. Muy interesante. Entonces, invitamos a que pasen por la página de Facebook del Colegio de Psicopedagogos de Santiago del Estero. Licenciada, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a la licenciada Olga Romagnoli, presidente del Colegio